Ya. Llámenlo de mi celular también para que podamos estar. Ya, ahora sí. ¿Me avisan si es que se ve la pantalla completa, por favor, chicos? ¿Sí se logra ver bien? Sí se puede ver. Sí, ya, genial. Ya, entonces vamos a iniciar una vez con lo que viene a ser la asesoría número 3. Como les comenté en la clase pasada, dentro del segmento de respiratorio vamos a ver diversos patrones que nos van a orientar a múltiples patologías, ¿no? Pero tenemos que reconocer, digamos, características radiográficas principalmente para poder identificar ante qué enfermedad tiene nuestro paciente. Pero antes de empezar con lo que viene a ser la asesoría número 3, siempre les hago lo que es un repasito de la clase pasada. A ver si es que se acuerdan lo que hemos estado hablando, los puntos más importantes. Entonces, ¿alguien se acuerda cuáles son los tipos de patrón intersticial que hablamos? Les doy una pista, eran 4. ¿Alguien se acuerda cuáles eran? Lineales, reticulares, el patrón que es el panal de abeja y el de la tuberculosis que es miliar. Ajá, muy bien. Acuérdense, eran 4. Dentro del patrón intersticial van a haber 4 subtipos. El primero, que es el patrón lineal, que hablamos donde estaban principalmente lo que eran las líneas de Kerley, tanto las líneas A, las líneas B y las líneas C. Recuerden que las líneas B son las más frecuentes, se encontraban en la parte inferior lateral, las líneas A se encontraban pariliares arriba, superior, y las líneas C de Kerley, que son las menos frecuentes, se encuentran inferior, medial. ¿Ok? El segundo tipo de patrón intersticial era... eran los reticulares. Hablamos que eran reticulares, nos sonaba a una red. Y justamente esta red se encontraba en las bases pulmonares. Eran como circulitos que formaban una red, pero que la característica principal era que se encontraban en las bases de los pulmones. El tercer tipo eran los micronodulares o miliares, como bien lo dijo Miguel, y teníamos como enfermedades patognomónicas o enfermedades principales lo que es la tuberculosis miliar. Y estos se podían ver múltiples circulitos, pero ya no solamente en las bases pulmonares, sino que se veía en todo el campo pulmonar, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y comprometía casi toda la parénquima pulmonar. Y por último teníamos el panal de abeja o el como que el más abrupto, el que destruía bastante lo que es el parénquima, donde ya teníamos como imagen o estudio principal lo que es la tomografía. ¿Por qué? Porque en una radiografía, si bien se podía ver algunos parámetros o algunas características pequeñas, en la tomografía podíamos describir mucho mejor todo esto de acá. ¿Ok? Entonces recuerden que esos son los 4 tipos de patrón intersticial. Ahora, ¿qué significa el A, B, C, D, E en el sistema de lectura de una radiografía? ¿Alguien se acuerda? Ya. La semana pasada hablamos también que cómo es que ustedes tienen que leer correctamente una radiografía y hablamos justamente del A, B, C, D, E, que era una mnemotecnia. Entonces, ¿qué hablaba este A, B, C, D, E? ¿Qué es lo que tienen que ustedes ver? Primero tenemos que ver el A, que eran las vías aéreas, teníamos que ver lo que es la tráquea, la altura de la carina y lo que viene a ser ya la división. Eso tenía que tener al menos o como máximo 100 grados, ese es el valor normal, y luego se dividían
a lo que viene a ser la parte izquierda y la parte derecha. En segundo lugar tenemos que ver B, que es pulmones y pleura. Siempre, siempre, siempre en respiratorio comparen el lado derecho del lado izquierdo. Otra cosa que tenemos que ver, siguiendo con la mnemotecnia, que es A, B, C, C de corazón, de silueta cardíaca. Teníamos que identificar estructuras ya sea de vasos sanguíneos, como es la vena cava superior, el callado de la aorta, la arteria pulmonar, como también estructuras anatómicas propias del corazón, como viene a ser la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, que es el que ocupa casi todo lo que viene a ser la silueta cardíaca. Y en segundo punto que teníamos que recordar también era el índice cardiotorácico, ¿ok? Que en valores normales, lo normal es que mida, o sea, menos de 0.5 o menor al 50%, porque más de esos valores nos indicarían que estamos frente a un paciente con cardiomegalia. ¿Okay? Esos son los dos puntos importantes en cardio. 4. La letra D, que viene a ser alteraciones óseas. Y más que alteraciones óseas, que ustedes reconozcan qué estructuras óseas vemos en una radiografía. Ya sea las clavículas, ya sea los arcos costales posteriores, que eran más horizontales, ya sea los arcos costales anteriores, que eran más como oblicuos. Y teníamos también lo que viene a ser los cuerpos vertebrales, ¿no? Que estén en una línea recta. Y ya por último tenemos la letra E, que viene a ser otros hallazgos, que bien hablamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres o pacientes femeninas, podemos ver lo que se conocen como las mamas, ¿no? En el caso de pacientes mujeres. O, por ejemplo, también en caso de pacientes que tengan afecciones cardíacas, que tengan, por ejemplo, un marcapasos. Entonces, esos otros hallazgos que ustedes vean, también lo tienen que describir cuando les pidan leer lo que es una radiografía. Esa es la mnemotecnia de 5 letras. Siguiente. ¿En qué patologías, y ya lo hemos hablado, a ver, en qué patologías podemos encontrar lo que es el patrón miliar o micronodular? Mencionamos una. ¿Alguien se acuerda? Tuberculosis. Pero tuberculosis miliar. Cuando lleguemos al segmento, creo que es en la otra clase que vamos a hablar netamente de tuberculosis, ahí les voy a explicar cuál es la diferencia entre una tuberculosis primaria y una tuberculosis secundaria y en cuál de esas dos se va a encontrar lo que es la tuberculosis miliar. Entonces, la enfermedad principal que pueda aparecer con este patrón, que justamente su nombre lo dice, un patrón miliar o micronodular, es la tuberculosis miliar. Y por último, ¿en qué ventana se encuentra la siguiente tomografía? Hablamos de dos tipos de ventanas. En este caso, ¿qué ventana es? ¿Alguien se acuerda? Parenquimal o pulmonar. Muy bien. Esta es una ventana pulmonar. Hablamos de dos tipos de ventanas. La ventana mediastinal y la ventana pulmonar. Cuando hablamos y cómo los diferenciamos, una ventana pulmonar, su nombre lo dice, lo que se va a centrar o el rey, digamos, de la tomografía va a ser los pulmones. Por lo tanto, lo que nos interesa es describir completamente el pulmón, desde cisuras, desde lóbulos, desde cavitaciones, microcalcificaciones, tumoraciones, todo lo que tenga que ver con el parénquima pulmonar. Entonces, cuando ustedes vean una tomografía que donde los pulmones tengan un montón de características, donde ustedes vean, por ejemplo, estas cisuras, como la parte pariliar, cavitaciones, como es este caso, en ese caso, esa es una tomografía de ventana pulmonar. Cuando ustedes vean con mayor característica todo lo demás, ya sea vasos, corazón, estructuras óseas, pero sobre todo vean los pulmones de color negro, ustedes no van a ver estas cisuras, van a ver el pulmón completamente negro. Eso es la otra ventana, que es la ventana mediastinal. Entonces, ese viene a ser lo que es el repasito de la clase pasada. En sí, los repasitos no son por las puras.
son basados en preguntas o temas puntuales que ya han venido en parciales pasados o en pasitos. Entonces, es importante que siempre estén revisando estos puntos en particular, pero también completamente lo que es la clase. Entonces, ahora que ya hemos resuelto esos puntos importantes, vamos a pasar a lo que viene a ser ya la asesoría del día de hoy, que vamos a empezar o vamos a hablar de lo que viene a ser el patrón alveolar, el patrón atelectásico y lo que viene a ser el patrón nodular y demás. Y ya la otra clase acabamos neumo, súper rápido, con estos dos patrones finales. Entonces vamos a empezar con el primer patrón, que es el patrón alveolar. Yo les comenté que justamente los patrones, sus nombres, nos indican qué parte del pulmón está afectada. Entonces, en el caso de un patrón alveolar, su nombre lo dice, alveolar. Lo que se ve afectado aquí son los alveolos. Entonces, en una radiografía normal, que no tiene ninguna patología, los alveolos, se van a ver en una tonalidad radiolúcida. Radiolúcido, ¿qué me indicaba? Negro. ¿Ok? Por eso en una radiografía los pulmones se ven completamente negros porque son radiolúcidos, porque ¿qué hay en los alveolos? Hay aire. ¿Y el aire cómo se ve? Negro. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando en estos alveolos el aire que está dentro, lo normal, es reemplazado ya sea por sangre, por un trasudado, por líquidos, por células, por lo que ustedes se puedan imaginar? Cuando este aire, esta densidad aire, es reemplazada por densidad líquido, la densidad líquido, como se veía, radio opaca, se va a ver blanca. Entonces va a aparecer lo que vienen a ser las radiopacidades nodulares y algodonosas. ¿Ok? Va a aparecer las radiopacidades nodulares y algodonosas. Justamente su nombre lo dice, no tienen forma de algodón. ¿Por qué? Porque ese aire, ese espacio de aire, va a ser reemplazado por líquido. Y ese reemplazo de densidades va a tener o se va a traducir en lo que son signos radiográficos, que van a ser estos 5 de acá. ¿Ok? La primera, que ya lo mencionamos, es la radiopacidad micronodular peribronquial. ¿Qué quiere decir peribronquial? Que va a estar alrededor de los bronquiolos. Entonces, si está alrededor de los bronquiolos, va a generar un segundo signo, que es el broncograma aéreo y alveolograma, que ahorita lo vamos a explicar. En tercer lugar, va a tener bordes imprecisos, justamente porque va a tener un aspecto de algodón. El algodón no tiene bordes precisos. No es como que ustedes vean una masa compacta y puedan ver completamente lo que es el contorno. En el caso del patrón alveolar, va a ser un patrón con bordes bien imprecisos. En tercer lugar, en cuarto lugar, tiene una tendencia a confluir, por lo tanto tiene un aspecto algodonoso, de algodón. ¿Ok? Y por último, va a tener 3 tipos de distribución. Va a tener una distribución global o segmentaria que se encuentra en un solo sitio. Va a tener lo que es, por otro lado, lo que es una distribución en alas de mariposa, que ya como que más completa. Van a haber 3. Global, que es en un solo lugar. Segmentaria, que es como que ya en ambos campos pulmonares. Y por otro lado, las de alas de mariposa, que van a ser mucho más completas y va a tener una silueta particular que va a ser en alas de mariposa. Entonces, lo pasamos a lo que viene a ser una radiografía para que lo entendamos mucho mejor. Primero tenemos lo que viene a ser las radiopacidades, justamente esto que ven acá. Esto que debería haber aire, que debería ser negro, ser radiolúcido, como ya hay un cambio de aire a una sustancia líquida, va a pasar a verse radio opaca. ¿Ok? En segundo lugar, vamos a ver lo que es un broncograma aéreo, que es esto de acá. ¿Ven como si fueran unas ramitas? Que son más radiolúcidas. Ya, esto de ahí es el broncograma aéreo. Y por último tenemos el alveolograma, que también va a ser todo lo que viene acá, de los alveolos, ¿no? Esto de acá. Entonces,
Específicamente, y eso sí quiero que le pongan o al menos un asterisco porque esto sí ha venido en preguntas de exámenes. ¿Qué es el famoso broncograma aéreo? Yo les voy a explicar en una hojita aparte. Creo que se puede decir. Pantalla en negro. Ya. Ahora, como les dije, lo normal es que en una radiografía los pulmones se vean de color negro. ¿Por qué? Porque va a estar lleno de aire. Y si ustedes se dan cuenta, en realidad cuando vemos la silueta pulmonar o lo que son los pulmones, nosotros vemos como que dos campos pulmonares. Pero en sí, la silueta pulmonar va mucho más allá de dos campos pulmonares, porque tiene lo que son los alvéolos, viene lo que son los bronquios, los bronquiolos, y hasta que llega al último alvéolo, que es el alvéolo donde hace el intercambio respirador, el intercambio gaseoso, ¿no? Donde hace el intercambio de oxígeno por CO2, etc. Y todo lo que ustedes saben por fisiopatología. ¿Qué pasa? Justamente en los bronquios es como el conducto, ¿no? Como que el fin es llegar a los alvéolos para que se pueda hacer este intercambio de gas, ¿no? Y que se pueda cambiar, se pueda quedar el oxígeno y salga el dióxido de carbono. Pero para que llegue a los alvéolos ha tenido que pasar todo un caminito, ¿no? El caminito lo conocemos como los bronquios, los bronquiolos, ya ustedes saben las ramas, terciarios, secundarios, los principales y todos esos, ¿no? Los que son los bronquiolos. Entonces, en sí, estos bronquiolos van a ser como una ruta, como un caminito, donde por ahí va a pasar transitoriamente lo que es el aire. Por lo tanto, en una radiografía normal, ustedes van a ver todo de color negro. ¿Por qué? Porque en todo lugar hay aire, tanto en los bronquiolos como en los alvéolos. ¿Qué pasa cuando en estos alvéolos se empieza a llenar de líquido? ¿Sí? De líquido, líquido, líquido. El intercambio acá va a ser muy pobre. Por lo tanto, acá va a ser muy poco o se va a demorar mucho. Entonces, como que hay una atracadera, porque hay líquido y no permite el intercambio, el aire se va a empezar a acumular en esta zona, que son los bronquios. Entonces, ¿qué pasa cuando se acumula acá, donde usualmente el aire en esa zona era transitorio? Como se empieza a acumular acá, ya se empieza a ver lo que es como una lucidez mucho más fuerte. Y es por eso que se va a traducir en estas ramificaciones. ¿Ven? En la siguiente se va a ver mejor. Acá. ¿Ven cómo hay como unas ramificaciones en esta zona de acá? Justamente eso que ven ahí es el broncograma aéreo. Ahí no se tendría que ver, digamos, aire, porque el aire en los bronquios pasa de manera transitoria, pues no pasa cuando va a entrar a los alvéolos y cuando sale. Pero como el intercambio acá es muy pobre o se demora mucho, el aire se empieza a acumular en los bronquios. Por eso es que el broncograma se va a traducir a la visibilidad anormal, porque no es normal que ahí el aire esté emposado, por así decirlo. Va a haber una visibilidad anormal de aire en los bronquios. Y eso lo va a traducir en un broncograma aéreo. ¿Ok? Y este broncograma aéreo, muy aparte de que esté ahí, va a estar dentro de lo que viene a ser una opacidad o zona patológica. ¿Cuál va a ser esto? Esta es la zona opaca, ¿ok? Esta es la zona patológica. Y el broncograma aéreo siempre va a estar adentro de la zona patológica, ¿ok? Nunca lo van a poder ver afuera. Eso es con respecto al broncograma aéreo, que es una característica importante y principal para lo que viene a ser el patrón alveolar. Y por otro lado tenemos lo que es el alveolograma, que viene a ser los alvéolos que van a respetar lo que es la opacidad, o sea, se van a ver como pequeñas radiolucencias, pero es más que nada como una consecuencia de lo que viene a ser el broncograma aéreo. ¿Ok? Entonces, en esta imagen de acá lo van a ver mucho mejor. Si se dan cuenta, primero tienen que delimitar cuál es la zona patológica, cuál es la zona radio opaca, que es justamente esta de acá. Miren toda esa zona de acá. Esa es la zona patológica o radio opaca. Y lo que ven acá, que lo van a ver radiolúcido, donde va a haber una acumulación de aire anormal, es lo que se conoce como broncograma aéreo.
¿Ven? Que está todo dentro de una zona patológica y justamente esto de acá es el broncograma aéreo. Ahora sí van a saber cómo explicarlo porque esto sí les preguntan, sobre todo en sus prácticas, cuando les pongan una radiografía y les pidan que describan y vean este signo, tienen que describir el por qué también. ¿Por qué es que ocurre eso? Si es que les preguntan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que podrían describirlo en una práctica o cuando les pongan esta radiografía? Van a decir que ven primero, ¿qué es lo que ven? Ven una radiografía. Entonces, tenemos lo que es una radiografía tomada en póster anterior, en la cual vamos a ver una zona radioopaca en lo que viene a ser el hemitórax izquierdo. Acuérdense, este es derecho y este es izquierdo, más o menos entre la mitad, en 2/3 superiores del hemitórax izquierdo. Entonces, identifican en qué hemitórax está la patología, lo describen, más o menos, no van a dar un exacto, pero más o menos calculan que está 2/3 medios superiores de lo que viene a ser el pulmón. ¿Y qué es lo que van a ver? Van a ver el signo muy aparte de la radioopacidad, van a ver lo que es el signo del broncograma aéreo. ¿Ok? Entonces, esos vienen a ser lo que son características radiográficas de patrones alveolares. Ahora, también hablamos de que habían 3 tipos de presentaciones. La primera presentación era de tipo localizada, ¿ok? La de tipo localizada. ¿Cuál va a ser la definición de un patrón alveolar de tipo localizado? Va a ser una radioopacidad de patrón alveolar que va a comprometer un segmento o un lóbulo pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que no van a ver ese patrón en ambos campos pulmonares. O si lo ven, lo van a ver por segmentos. Va a comprometer un segmento de lo que viene a ser el lóbulo pulmonar o el pulmón completo. Entonces van a ver justamente esta radioopacidad, lo van a ver blanco. Y acá van a ver 5 patologías que van a ser muy frecuentes en las cuales ustedes vean un patrón alveolar localizado. Ya la cabeza, y quiero que lo pongan también como un asterisco, está la neumonía. La neumonía es la patología más frecuente que va a presentar lo que es un patrón alveolar de tipo localizado. Esta radiografía de acá, que ustedes están viendo acá, es una típica radiografía que se ve en un paciente con neumonía. En segundo lugar, tenemos pacientes con tuberculosis, que ya van a ver que la tuberculosis se va a encontrar en múltiples patrones. Podemos ver lo que es en infartos pulmonares, en carcinoma de células alveolares y también en una contusión pulmonar. Pero a la cabeza, lo que quiero que recuerden es que está la neumonía, ¿ok? La patología más frecuente en este tipo de casos. Entonces, por ejemplo, acá vemos lo que viene a ser una zona radioopaca en lo que viene a ser el hemitórax derecho en 1/3 superior de lo que viene a ser el lóbulo del hemitórax derecho y se ve lo que es una radioopacidad o una densidad claro, una densidad algodonosa, ¿no? Lo que ustedes están viendo. Igual acá, por ejemplo, acá vemos de igual forma lo que es una radioopacidad. En este caso sí se logra ver mucho mejor lo que es el broncograma aéreo, lo pueden describir y pueden decir que ven una radioopacidad en una radiografía de tórax en el lado del hemitórax derecho, en la parte o en el lóbulo inferior. Así lo van a ir describiendo. Ok, entonces por acá tenemos lo que es una neumonía de tipo o un patrón alveolar de tipo global que se va a encontrar en la parte superior derecha, miren acá, en la parte superior derecha, donde debemos evaluar lo que es la radiopacidad, lo que son las fisuras, lo que viene a ser el broncograma aéreo que se ve mucho más claro y la textura algodonosa de toda la zona de acá, ¿no? Toda la zona de acá. Ahí está. El broncograma aéreo, tenemos las radiopacidades nodulares. Y bueno, esto de acá, que es la cisura menor, es más que nada como un término anatómico, no se ve en todos los pacientes, si es que no lo ven, no es que sea patológico, pero cuando hay, tienen que describirlo. Ahora,
Como les digo, siempre es importante que no solamente se centren en lo que viene a ser la radiografía, sino que también sepan un poco de la clínica. Por eso es que les he hecho este resumen de lo que viene a ser neumonía, porque en sí, este tema en sí, neumonía, vienen muchas preguntas para su parcial de diagnóstico. Entonces, más que nada, si es que ya lo van a ver, porque lo van a ver en Medicina 1, en el segmento de respiratorio, es más que nada como lo más importante que tienen que saber cuando les pongan un caso clínico. Entonces, ¿qué es la neumonía? La neumonía va a ser una infección aguda del parénquima pulmonar, en la cual va a haber una lesión a nivel alveolar. Esta lesión a nivel alveolar, porque va a haber líquido en los alveolos, como les dije, va a dificultar a que la persona pueda hacer lo que es un buen intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque justamente el contenido del alveolo va a estar lleno de cualquier cosa menos aire. Y por eso es que ese líquido o ese contenido purulento que va a tener los alveolos va a traerle una clínica en particular al paciente. Ahora, esta sintomatología varía mucho, ya es como que un poquito más a fondo por si quieren profundizar, varía mucho dependiendo la edad del paciente. En pacientes jóvenes, la clínica es muy común. Fiebre, dolor pleurítico, tos con expectoración purulenta y disnea, ¿ok? Quiero que se grabe muy bien esto. Fiebre, tos con expectoración purulenta y dolor pleurítico. Esos tres, si les ponen en un caso clínico de diagnóstico, esas tres sintomatologías acompañados de una radiografía con lo que viene a ser el patrón alveolar de tipo lobar, o sea, en un segmento con broncograma aéreo, ya es cantado que es un diagnóstico de neumonía. Por otro lado, si es que les pusieran, y eso ya es más para clínicas, si es que les pusieran un paciente adulto mayor de 70, 80, 85 años, en esos pacientes no es muy frecuente que tengan fiebre. Generalmente son afebriles, pero por el resto sí lo van a presentar tos, disnea, expectoración, escalofrío, sudoración lo van a presentar. Pero fiebre no mucho. En realidad la fiebre en pacientes adultos mayores es bien rara, sobre todo en esos casos de neumonía. Igual forma, en esos pacientes adultos mayores van a tener una disminución de lo que es el apetito y va a presentar un mayor cansancio y una mayor sed, ¿ok? La clínica es un poco diferente, pero si es que les pusieran un caso clínico de fiebre, dolor pleurítico y tos con expectoración purulenta, y a la par les ponen una radiografía así, ya es más que cantado que puede ser una neumonía. ¿Ok? Dentro de los signos, ya habrán visto la diferencia entre síntomas y signos. Dentro de los signos tenemos lo que son las crepitaciones a la cabeza que te pueden dar, bueno, se asocian mucho a neumonía. La taquicardia, la taquipnea también pueden ser. La matriz a la percusión, ya saben, cuando hacen lo que es la palpación, y puede haber broncofonía y soplos tubáricos, ¿no? Pero dentro de los signos el más importante son las crepitaciones. Ahora, las causas, esto ya dándoles un pequeño resumen de lo que puede ser neumonía, dentro de las causas pueden ser bacterianas, virus, hongos, tenemos ya los típicos, los atípicos, esto lo van a ver en medicina mucho más a fondo, y tratamiento ya no lo vamos a hablar porque esto es diagnóstico, pero para que ya se den lo que es más o menos una idea, ya esto lo van a ver en medicina 2, creo que ya es tratamiento. Así que esto olvídense para diagnóstico, ¿ok? Y a lo que nos corresponde, el diagnóstico por imágenes. Tanto en una radiografía como en una tomografía pueden ser muy útiles. En sí, una neumonía es muy sencilla de diagnosticar. Solamente hace falta, ¿qué cosa? Eso de acá. Un segmento con radio-opacidad. En algunos casos puede haber mucho o se puede visualizar mucho más claro lo que es el broncograma aéreo, pero generalmente van a ver esto, ¿no? Lo que es un segmento radiopaco. Seguimos. Ahora sí. Otro tipo, o bueno, otra presentación de patrón alveolar, hablamos que podía ser la de tipo difusa. ¿Y qué viene a ser la de tipo difusa? Ya no van a ver, digamos, este aspecto algodonoso en un solo segmento, sino que van a verlo en múltiples, en ambos campos pulmonares. Y esa es la diferencia.
En el anterior solamente lo veían en un lóbulo, ¿no? En un pulmón. El difuso lo van a ver en ambos campos pulmonares. Y acá van a haber patologías también bastante frecuentes. Y a la cabeza, y no quiero que se confundan, está la bronconeumonía, ¿ok? No confundan con neumonía. La bronconeumonía va a presentar lo que es un patrón alveolar de tipo difuso. Y bueno, en tercer lugar y en segundo lugar tenemos lo que son las neumonías por hongos, los atípicos y virales, y también puede estar acá lo que es la neumonía por COVID-19. Entonces, ¿qué van a ver en una radiografía por patrón alveolar de tipo difuso? Una radiopacidad, pero en ambos campos pulmonares. Pero es difuso, o sea, se encuentra una manchita por acá, otra más, bueno, acá completa y por acá, ¿no? Entonces son acá. Igual acá, más arriba, más abajo, pero en ambos campos pulmonares. Ahora, hay diferencias importantes, como les digo, entre lo que viene a ser la bronconeumonía y la neumonía. En primer lugar, y lo más fácil para que ustedes lo puedan reconocer, es que la neumonía generalmente va a ser unilobal. ¿Qué quiere decir? Que lo van a encontrar en un lóbulo. En cambio, la bronconeumonía casi siempre va a ser multilobal, que lo van a encontrar en varios lóbulos, ¿no? En la zona de acá, en la zona de acá. Otra cosa importante es que la bronconeumonía, como son varios, como son múltiples, van a presentar como pequeños focos dispersos. No lo van a ver como uno solo, lo van a ver como focos dispersos en todo lo que viene a ser el parénquima pulmonar. En cambio, la neumonía va a ser como un bloque de condensación, ¿no? Ustedes lo van a ver como una zona completa, bien condensada de lo que viene a ser la neumonía. Entonces, esas son las dos características, sobre todo el tema de la ubicación, ¿no? De la bronconeumonía, múltiples, múltiples, y la neumonía que es localizada en un solo lóbulo. Y por último tenemos el de tipo generalizado, que de igual forma tiene un compromiso bilateral, pero este compromiso bilateral no va a ser disperso. Este compromiso bilateral va a ser simétrico en ambos campos pulmonares. Por lo tanto, van a ver una radiopacidad en forma, en forma de lo que se conoce como alas de mariposa. Y acá la patología, así como la primera era neumonía, la global, en la segunda era bronconeumonía localizada, difusa, perdón, en el patrón alveolar generalizado, la patología más frecuente es el edema agudo de pulmón. ¿Okay? Si a ustedes les ponen, que sería muy fácil, que obviamente no se los van a poner, pero imaginemos que se los ponen, una radiografía y les dicen signo de alas de mariposa, ¿qué diagnóstico probable podría ser? A la cabeza, sin pensarlo, edema agudo de pulmón, ¿ok? Es la patología más frecuente que te da este patrón alveolar generalizado. Y en segundo lugar, tercer lugar, puede ser el síndrome de membrana hialina, el carcinoma de células alveolares como los linfomas, etc. Pero en la cabeza está el edema agudo de pulmón. ¿Y cómo van a ver la radiografía? Yo sé que no se parece mucho a una mariposa bien bonita, pero más o menos se dan la idea, ¿no? No es una imagen de múltiples focos, es una imagen compacta. ¿Que ustedes lo ven? Es una imagen compacta. Ahí está. Bueno, su mariposa más o menos. Igual en la anterior, es una imagen compacta. ¿Ven? Acá. No está arriba, no está abajo, no. Tiene una imagen más o menos compacta en ambos campos pulmonares que dan la silueta de alas de mariposa. ¿Ok? Entonces, eso viene a ser con respecto al patrón alveolar. ¿Tienen alguna duda de lo que viene a ser el patrón alveolar antes de pasar al patrón atelectásico? ¿Ninguna? Ya, chévere. Entonces, pasamos al siguiente patrón, que es el patrón atelectásico. Ya. Entonces, cuando hablamos de un patrón atelectásico, uy, no se pasó.
Y ahora sí. Y ahora sí. Ya. Cuando hablamos de lo que viene a ser un patrón atelectásico, tenemos que, bueno, se viene a la cabeza, su nombre lo dice, lo que es la atelectasia. Entonces, ¿qué va a ser la atelectasia? Por si es que aún no lo sabe. La atelectasia va a ser la pérdida de volumen del pulmón. Así de simple, así de sencillo. Cuando les digan que es una atelectasia, es la pérdida del volumen de un pulmón. Ahora, esta pérdida de volumen, o sea, que tienes tu pulmón bien bonito, pasa algo, ahorita vamos a ver las causas, pasa algo y de lo que era así grande tu pulmón, se achica. O se le recorta un pedazo, se vuelve más pequeño. Entonces, esta pérdida de volumen puede ser subsegmentaria, que es la más pequeña, la más mínima, puede ser segmentaria, puede ser lobar, o puede ser total, que ya es completa. ¿Ok? Dentro de las etiologías, o claro, de las causas, o qué es lo que puede originar una atelectasia, tenemos las más frecuentes, que tenemos lo que son los tumores benignos bronquiales, cuerpos extraños y carcinoma bronquial. Y dentro de los más infrecuentes, que son raros, que ya serían pacientes un poco más crónicos o con complicaciones que puedan desarrollar una atelectasia, está lo que es el asma, la neumonía y el tubo endotraqueal. Ahora, van a haber tres tipos de atelectasia y creo que esto no se los mencionan mucho en su teoría, pero yo sí se los voy a poner acá para que ustedes lo conozcan, porque sí es importante. Van a haber tres tipos de atelectasia. Uno, que es una atelectasia por obstrucción. Dos, que es una atelectasia por compresión. Y tres, que es una atelectasia por contracción. ¿Cuál va a ser la diferencia de cada uno? La atelectasia por obstrucción, les pongo un ejemplo. Tenemos un niño, un adolescente, un adulto, lo que ustedes quieran, y si imaginemos que se traga una pila o se traga una moneda. Entonces, como la moneda va a pasar por todo lo que es la parte de las vías aéreas, la tráquea y llega a lo que son los bronquios. Entonces, ahí se implanta. Entonces, como se implanta ahí la pila o la moneda, va a haber una obstrucción en esa zona. Por lo tanto, el intercambio gaseoso no va a pasar. ¿Qué pasa cuando no hay intercambio gaseoso? No hay oxígeno. Si no hay oxígeno, los alvéolos colapsan y si los alvéolos colapsan, ¿qué ocurre? Lo que es una atelectasia. Entonces, esa es la causa de una atelectasia por obstrucción. Hay una obstrucción en esta zona, impide el intercambio gaseoso, hay lo que es una baja de oxígeno, hipoxia, los alvéolos colapsan y ocurre lo que es la atelectasia. En segundo lugar, por compresión. ¿Qué quiere decir? Imaginemos, tenemos lo que viene a ser un derrame pleural. Entonces hay un derrame pleural y ya empieza a haber líquido en esta zona. Entonces, como hay líquido en la cavidad, empieza poco a poco a empujar lo que viene a ser el parénquima pulmonar. Entonces, si empuja, si está ocupando su espacio, que era 100%, ahora ocupa un 80-70%, ese líquido empuja lo que es el parénquima pulmonar y por lo tanto los alvéolos también se van a achicar, se van a aglomerar. Por lo tanto, el intercambio gaseoso va a ser más difícil y si no hay intercambio gaseoso, ¿qué pasa? Baja el oxígeno, hipoxia, alvéolos colapsan, atelectasia. Entonces, esa es la causa por compresión. Y por último, tenemos la de tipo por contracción, que, por ejemplo, en pacientes que tienen fibrosis pulmonar o que tienen cánceres o que son fumadores de larga data, su parénquima pulmonar de lo que es una esponjita bien bonita se vuelve dura, se vuelve fibrótica, así dura, horrible. Entonces, si el parénquima pulmonar se vuelve duro, el intercambio gaseoso va a ser muy difícil. Por lo tanto, ya saben, no se puede hacer intercambio gaseoso, baja el oxígeno, hipoxia, alvéolos colapsan, atelectasia. Entonces, esos son los tres tipos de atelectasia que ustedes pueden tener, ya sea por obstrucción, por compresión, por contracción. Esto justamente es lo que hemos estado hablando ahorita, de un poco la fisiopatología, ¿no? Lo que es el intercambio gaseoso, lo que es el intercambio de oxígeno cuando falla.
hay lo que se conoce como colapso alveolar. ¿Por qué? Porque hay una hipoxia alveolar. ¿Por qué? Porque el oxígeno no llegó a esos alveolos y por lo tanto colapsa. Ahora, dentro de la atelectasia van a haber signos radiológicos de atelectasia, que eso también le ponen un asterisco porque es pregunta. Sí, les preguntan, siempre les preguntan de los signos de atelectasia. Entonces, empezamos. Primero tenemos lo que es la opacificación del pulmón, ya sea si es un segmento solo, o si es un lóbulo solo, o si es completamente el pulmón, se va a ver lo que es la pérdida del volumen de una forma de opacificación del pulmón. Ahora, van a ver también lo que es la desviación traqueal. Y esto quiero que lo vean de esta forma. Cuando ustedes tengan una atelectasia completa, el mediastino, o sea, todo lo que viene a ser la tráquea o todo lo que viene a ser lo que está en el centro, mejor dicho, se va a desplazar hacia el lado de la lesión. ¿Qué pasa cuando hay una atelectasia del lóbulo superior? Únicamente del lóbulo superior. En este caso en particular, el mediastino y la tráquea se va a desplazar de manera contralateral. Solamente si les ponen atelectasia del lóbulo superior, mediastino al lado contralateral. Pero si les ponen una atelectasia completa, el mediastino y la tráquea se va a desplazar hacia el lado de la lesión. De igual forma, por ejemplo, cuando hay una atelectasia por obstrucción, ¿se acuerdan que les comenté el ejemplo de la pila que se obstruía y pasaba toda la atelectasia? En ese caso, como el pulmón colapsa, la presión negativa hace que como que lo chupe. Por lo tanto, cuando es una atelectasia por obstrucción, el mediastino y la tráquea va a ir hacia el lado de la lesión, porque la lesión lo jala por la presión. Entonces, se va a ir hacia el lado de la lesión. ¿Qué pasa cuando es una atelectasia por compresión? Imagínense, tienen un pulmón y está acá todo lo que es el líquido. Entonces, el líquido es como si empujara todo hacia el lado contrario. Por lo tanto, cuando es una atelectasia por compresión, ya sea por un derrame pleural, por ejemplo, el mediastino y la tráquea se van a desplazar hacia el lado contralateral. ¿Ok? Siguiente. Otra característica es la elevación unilateral del diafragma. ¿Ok? El diafragma, ustedes saben que está en la parte inferior de la radiografía de tórax. Cuando hay una atelectasia, ese diafragma del lado de la lesión afectada va a subir. Va a haber una elevación de ese hemidiafragma. Unilateral, solamente el lado lesionado. Otra cosa importante, bueno, desplazamiento cardíaco, como les dije, solamente cuando las atelectasias son grandes, son masivas, son importantes. En algunos casos también puede haber estrechamiento del espacio intercostal, van a ver los espacios intercostales mucho más pequeños, y esto es lo que hablamos, ¿no? Del desplazamiento iliar, de los ilios. Y bueno, en algunos casos cuando ya la atelectasia es muy severa, muy importante, puede haber lo que es un enfisema compensador, pero esto no creo que les pregunte, muy raro. Sobre todo esto de acá me interesa, ¿no? Esto de acá. Sobre todo el que está en negrita, ¿no? Desplazamiento iliar y lo que les expliqué del lado contralateral y hacia el mismo lado. Entonces, lo vemos en una radiografía. Acá, ¿qué es lo que vemos? Primero, el primer signo o uno de los primeros signos que hablamos es la elevación diafragmática ipsilateral. ¿Ven acá? Ven el diafragma elevado, a diferencia de este de acá que está mucho más plano. Primera característica. Otra característica que puede haber es la elevación iliar. En el caso de este paciente es una atelectasia del lóbulo superior. Por lo tanto, si es una atelectasia del lóbulo superior, ¿ven cómo está la tráquea hacia el lado contralateral? Justamente lo que les dije. Únicamente en una atelectasia del lóbulo superior, la tráquea se va a desplazar hacia el lado contralateral de la lesión. Entonces, si la lesión está a este lado, la tráquea se va a empezar a ir para el otro lado. Acá también vemos lo que es el aumento de la densidad del lóbulo atelectásico, toda la zona de acá, y el desplazamiento de la fisura interlobal, ¿no? Cómo se desplaza.
Ahora, por otro lado, ese es en el caso de atelectasias lobares o de un solo segmento, de un solo lóbulo. Pero también existen lo que son las atelectasias pulmonares totales, que ustedes van a ver el colapso de todo el pulmón. Entonces, cuando yo les dije, cuando es una atelectasia completa, ya la tráquea no se va a desplazar para el lado contralateral. La tráquea se va a desplazar para el lado de la lesión. Por eso miren cómo está la tráquea acá. Se puede ver. Es como si toda la presión de ahí chupara a la tráquea, porque es una atelectasia total, lo chupa, algo así, y hace que la tráquea y todo el mediastino se vaya para el lado de la lesión, ¿ok? Eso pasa en las atelectasias totales o de gran importancia. Entonces ustedes lo que van a ver es una radiopacidad homogénea en todo lo que viene a ser el hemidiafragma izquierdo. ¿Qué más pueden describir? Que hay una desviación de la tráquea hacia el sentido homolateral, o sea, hacia el lado de la lesión. Puede haber también lo que es una hipertransparencia de lo que es el hemitórax derecho. Miren, no se ve como en una radiografía normal el pulmón un poco radiolúcido, ¿no? Como que medio negro, no, se ve bien, bien tenue, bien negro. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una hipertransparencia del hemitórax derecho, que es compensatorio a lo que está pasando en la atelectasia del lado izquierdo. Y por otro lado, también hay un signo muy particular, que justamente como la tráquea está desplazada hacia un lado, van a ver lo que es el signo de la columna desnuda, donde van a ver lo que son clarito las apófisis espinosas. Van a ver completamente lo que es la columna, porque la tráquea ha sido desplazada de su lugar normal. ¿Okay? Se le conoce como signo de la columna vertebral desnuda. De igual forma acá, por ejemplo, vemos lo que es una tomografía, donde vemos una atelectasia de la parte o del lado izquierdo, y vemos cómo los grandes vasos también se encuentran desplazados, ¿no? Al igual, al mismo sentido que la tráquea, al mismo sentido que la atelectasia. Mira, cuando hay una atelectasia total, el pulmón se ve como si fuera un puñito, como si se achicara. Entonces lo van a ver así. De lo que el pulmón normal es grande, completo, lo van a ver como un muñón. Chiquito, retraído, porque está colapsado. Y el paciente claramente va a venir con toda la sintomatología respiratoria, principalmente disnea, sensación de ahogo, dolor en el pecho, y esa sintomatología acompañada de una radiografía positiva atelectasia ya te da el diagnóstico de atelectasia. Esta atelectasia puede ocurrir tanto en el lóbulo o en la parte superior, puede ocurrir en la parte media o puede ocurrir en la parte inferior. Entonces, tenemos que diferenciarlos, ¿no? En el lado superior tenemos lo que es la zona del ápice pulmonar y de lo que viene a ser también el mediastino. Generalmente es muy fácil de reconocer porque ven que la punta está borrada, por así decirlo, y también ya hablamos que cuando está la atelectasia en el lóbulo superior, van a ver la tráquea desplazada hacia el lado contralateral. Por otro lado, en el lado, o si fuera uno de tipo inferior, van a ver lo que es que la cisura de justamente del ángulo costodiafragmático, que es este de acá, que este es el ángulo costodiafragmático, lo van a ver movido, ¿no? Se mueve para la parte posterior. Y por otro lado tenemos la del tipo medial o del medio, que tenemos lo que se conoce como una zona triangular, que es muy, muy típica, esa zona triangular, que es conocida para cuando es una atelectasia del lado medio, que van a ver una área radiopaca que va a borrar lo que es el borde del corazón del lado derecho. Entonces lo vemos en una radiografía mejor. Cuando es el lado superior, al toque, ¿no? Van a ver lo que es la zona del ápice completamente radiolucente. Okay, en zona de... Cuando es del medio, les dije que iban a ver típicamente lo que es el triángulo, como un triángulo.
en una radiografía lateral. Ojo, siempre que sospechen de una atelectasia medio, tienen que pedir una radiografía lateral para que vean este signo triangular, ¿okay? Que es una forma de triángulo. Y por último tenemos en la parte inferior, que es un poco complicado de ver, justamente en la parte de los senos costodiafragmáticos, ¿no? En la parte inferior, que son muy pequeños, son muy sutiles, la verdad. Ok, y eso sería todo con respecto al patrón atelectásico. ¿Hay alguna duda con respecto al patrón atelectásico? No, ya, genial. Ahora sí, pasamos al último patrón, que viene a ser el patrón nodular y de masa. Este patrón no es muy preguntado, eso sí, pero es muy sencillo, así que si se lo estudian y se lo aprenden bien, puede ser una pregunta fija si es que les viene. Entonces, el patrón nodular o de masa, su nombre, es lo bonito de radiografía, porque los nombres dicen muchas definiciones. El patrón nodular justamente nos habla de nódulos y de masas. Entonces, ¿cuál va a ser la clave en el patrón, en este patrón? Que ustedes puedan diferenciar cuál es un nódulo y cuál es una masa. En ambos casos van a ver la zona de una tonalidad radiopaca. O sea, de igual forma lo van a ver blanco. Pero, ¿cuál va a ser el punto de quiebre? El tamaño. Un nódulo va a ser menor o va a medir menor a 3 centímetros. Va a ser bien pequeño. Va a ser así. Bien pequeño. Va a ser menor a 3 centímetros. En cambio, una masa va a ser de tamaño, va a ser mayor a 3 centímetros. Y ustedes lo van a ver. Típicamente son bien grandes. Van a ver una gran masa y generalmente se asocian a tumores. Ahora, estos nódulos tenemos que diferenciar si es que son nódulos benignos o son nódulos malignos. Entonces, van a tener características radiográficas. ¿Cuáles van a ser? Un nódulo benigno tiene que ver todo lo bueno que pueda haber en este mundo, ¿ok? Entonces, cuando es benigno, lo primero que tienen que ver son los bordes. Un borde liso, un borde regular, que ustedes lo pueden delimitar bien, a eso está asociado a un nódulo benigno. Por lo tanto, la primera característica es que va a tener bordes lisos y regulares. La segunda es que va a ser pequeño. Y ese tamaño que es pequeño, justamente cuando ustedes, por ejemplo, les hagan controles a los pacientes, ya sea de acá y ver un control a los 6, 7 meses, y ven que el crecimiento es lento o mínimo y se sigue manteniendo pequeño, esas características también están asociadas a un nódulo benigno, ¿ok? Que sea pequeño y que el crecimiento sea lento. La radiopacidad, bueno, se encuentra en ambos, ya sea maligno o benigno, y la calcificación puede ser difusa, laminada o central, pero es bien pequeño. Ojo, acá no va a haber cavitaciones. Estos nódulos no se van a cavitar en el parénquima pulmonar, no se cavitan. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser nódulos benignos pequeños que tienen buenos bordes regulares, lisos, son pequeños, de crecimiento lento y no se cavitan. Por otro lado, tenemos lo que son los nódulos malignos. Es todo lo opuesto. Tiene un crecimiento lento, son de gran tamaño, evolucionan bastante rápido, pueden duplicar su tamaño en un mes o más días, pero el crecimiento es bastante rápido. ¿Y cómo lo van a sacar? ¿Cómo es que les pueden preguntar? Justamente con esta característica. Va a tener bordes espiculados o lobulados. Van a ser, se conoce como, es, como si fuera púas, ahí está, como si fueran púas. Van a ver el nódulo no liso, no van a ver bordes lisos, van a ver así como espúas, como si tuviera pelos que sobresalen, igualito. Van a ser de gran tamaño, va a tener una calcificación excéntrica y acá sí va a haber lo que es una cavitación. Es muy frecuente que se caviten, ¿ok? Estos están asociados más a procesos tumorales, procesos inflamatorios, procesos isquémicos en los diversos pacientes. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes puedan
llevar un seguimiento de estos pacientes para ver esta evolución. Esta es una radiografía tomada en un paciente y esta es una radiografía tomada a los 6 meses, más o menos, de evolución. Miren el tamaño, los bordes, cómo es que ha evolucionado de bordes tal vez al inicio normales, inofensivos a simple vista, ha evolucionado a bordes más espiculados, como de pelitos que sobresalen, más grande o de un crecimiento mucho más rápido, por lo tanto nos puede guiar a lo que es una malignidad o un nódulo maligno. Estos nódulos pulmonares, hablando de ubicación, pueden ser únicos, o sea, se pueden encontrar solitos o pueden ser múltiples. Se pueden encontrar en varias posiciones dentro de los pulmones. ¿Ok? Y ya por último tenemos lo que se conoce como quiste hidatídico. El quiste hidatídico es una zoonosis, es una enfermedad zoonótica que va a ser producida por el estadio larvario, lo que se conoce como la tenia del perro, Echinococcus granulosus. Seguro se acuerdan de parásito. Echinococcus granulosus, ¿ok? Esa es la etiología. ¿Y qué va a ser lo característico hablando radiológicamente del quiste hidatídico? Van a ser quistes, ya sea únicos o múltiples, de una masa radiopaca, homogénea, de una densidad agua con bordes regulares. Van a ser de gran tamaño, pero lo importante acá es que va a ser de paredes finas y bien delimitados. Entonces, ¿cómo lo van a ver? Como les dije, pueden ser únicos o múltiples. En este caso, en este paciente, ustedes van a ver grandes quistes llenos de líquido. Acuérdense que, por ejemplo, la densidad agua se veía blanco, se veía radiopaco. Entonces van a ver grandes cantidades de quistes múltiples. Y justamente este quiste hidatídico va a tener dos complicaciones. La primera, que es el signo del menisco, y la segunda, que es el signo del camalote. Vamos a explicarlas. El signo del menisco, ustedes van a tener lo que es acá su quiste, y lo que va a pasar es que va a haber un borde curvilíneo en la parte superior. No lo voy a marcar para que lo puedan ver. Ya. En la parte superior se supone que esto es todo un quiste, ¿no? Se tiene que ver todo blanco, todo radiopaco. Pero ¿qué pasa en esta parte superior? Va a haber como una media luna, como si se hubiera roto el quiste. Esta complicación se le llama signo del menisco. Por otro lado, tenemos el signo del camalote. ¿Qué es el signo del camalote? Cuando tenemos nuestro quiste y en la parte superior ocurre lo que es una destrucción o hay un vaciamiento de lo que es el contenido del quiste. Por lo tanto, de lo que el quiste era líquido, ingresa aire y empieza a ver lo que es este nivel hidroaéreo, donde en la parte inferior se va a acumular lo que es el líquido con las membranas del quiste que se han roto y en la parte superior se va a encontrar lo que es el aire, que ha ingresado obviamente al quiste, ¿no? Miren por acá. Entonces, esas son las dos complicaciones que puede tener un quiste hidatídico. El signo del menisco, que es la media luna superior, y el signo del camalote, que es cuando ingresa aire y hay este nivel hidroaéreo y empieza a ver acá lo que son las membranas del quiste. ¿Ok? Y por ejemplo, en esta tomografía se puede ver mucho mejor, ¿no? Lo que son las membranas flotando en todo lo que es la parte inferior del quiste. Y acá arribita está el nivel de aire. Ok, y esos serían los tres patrones que veremos el día de hoy. ¿Hay alguna duda, chicos, con respecto a estos patrones o todo claro? Si está todo claro, no sé, me ponen una carita en el chat para saber que todo está claro. Una pregunta. ¿Qué implica la complicación del signo del menisco? Cuando hablamos de complicaciones dentro del quiste, es porque el quiste se ha roto. Lo que se quiere y lo que se busca, hablando clínicamente en los quistes hidatídicos, es que mediante un proceso quirúrgico, o sea, una cirugía, se entre y se pueda retirar todo lo que es el quiste. ¿Qué pasa con estos quistes? Vamos a decirlo así, explotan o se rompen por alguna u otra razón.
eso se convierte en una complicación, porque lo que está el quiste encerrado, o sea, todo el contenido que está dentro, no es un contenido que debe estar en la cavidad o en el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ese líquido se sale? Porque se rompe el quiste por alguna complicación. Toda la membrana que está dentro, justamente con lo que viene a ser el patógeno, sale. Entonces, eso es lo que viene a ser las complicaciones, ya sea que se rompa una parte superior, nomás llega una media luna, o que se pueda romper completamente lo que es la membrana y se pueda ver las membranas abajo y el aire arriba. Entonces, eso es más que nada lo que se traduce en las complicaciones, ¿no? Cuando un quiste se rompe y hay ese factor de riesgo para que el patógeno que está dentro y todo lo que está dentro del quiste salga a la cavidad y pueda producir algún tipo de infección o llevar al paciente a estados inflamatorios, de infecciones, que pueda desarrollar fiebre, una sepsis, etc. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Si no, ya para pasarles el pasito. Ya, si todo está claro, me ponen caritas felices en el chat para saber que siguen aquí. Mientras yo busco su pasito. Muy bien, muchas gracias. Muy